En este excelente tutorial te voy a mostrar cómo puedes mejorar las búsquedas dentro de la biblioteca en línea. Estos comandos o comodines, como se nombran en el navegador de Chrome, porque también hay diferentes, estos que vamos a ver y otros diferentes hay de comodines en Chrome, que yo te dejo una tarjeta aquí arriba cuando ya esté disponible el video y te va a llevar a todos los comodines que existen en Chrome. Con más de 30 que pueden, pero yo te voy a mostrar los más importantes que existen en Chrome y que te va a ayudar a poder mejorar tus búsquedas, pero en internet como tal. Ahora yo te voy a mostrar solamente 7 comodines que vienen ya incluidos en la biblioteca en línea y que nos van a ayudar a mejorar nuestras búsquedas. Vamos a ir viendo uno por uno y cómo utilizarlos. Ahora, si tú no sabes cuáles son o nunca has escuchado de ellos, mira, aquí si tú acercas tu cursor a al cuadrito de búsqueda, automáticamente te arroja todos los operadores de búsqueda o los comodines o los atajos o las o comandos que nosotros podemos utilizar para poder mejorar nuestras búsquedas. Tenemos 7: el asterisco, el signo de interrogación, las comillas, el símbolo de ed, el símbolo de pleca, el símbolo de admiración y los paréntesis. Vamos a ir viendo cómo utilizar cada uno de ellos. Comienzo con el asterisco. Nos dice aquí que sustituye uno o más caracteres. Por ejemplo, si yo pongo predica y le pongo un asterisco, nota lo que me va a salir como búsqueda. Me va a salir uno o más caracteres, pero con la inicial que yo puse, predica. Entonces pueden colocar predicación, predicar, predicarán, predicando, predicaron, predicar, predicarán, predicando, predicación, predicarían, ¿no? Entonces nos está colocando diferentes palabras que terminan, predicadores, aquí, que terminan que comienzan, perdón, con esta palabra, y el asterisco representa el resto de la palabra, uno o más caracteres. Yo puedo hacerlo al revés, por ejemplo, predicación. ¿Ok? Entonces automáticamente me va a colocar palabras que terminen con ción. Selección, interpretación, superstición, situación, nación, acción, operación, atención, oración, lección, culminación, resurrección, educación, oposición, amonestación, condición, traducción, curación, culminación, salvación, convención, y son todas las que nosotros tenemos, ¿sale? Entonces son las que representan la palabra. Ahora, por ejemplo, si yo coloco asterisco, por ejemplo, o asterisco, ¿ok? Me va a colocar palabras que contengan la palabra co, sin importar, permítame, ahí está, hacer que busque esto que tenemos acá. Ahí está, vamos a colocar que nos encuentre de información. Está cargando, ahí está. Y entonces ahora sí nos va a colocar palabras que tengan la palabra co, pero sin importar dónde se encuentre esta palabra o estas letras. Recuerda, el asterisco representa el resto de la palabra. Por ejemplo, aquí le estoy poniendo co, y entonces me está diciendo bíblico, se encuentra en medio. Como se encuentra al principio. ¿Vale? Con se encuentra pues prácticamente al inicio. Concluyo está al principio. Flamenco está al final. Corridas está al principio. Corrientes está al principio. Congregación está al principio. ¿Vale? Y así vamos a ir contemplando, contemplo, contiente, asiático. Entonces puede estar al principio, al final o intermedio la expresión co. Este es un ejemplo, ¿no?
pero yo puedo colocar cualquier serie de letras y automáticamente me va a dar como resultado la investigación que yo quiero. Este es en el caso del asterisco, ¿ok? Ahora, en el caso del signo de interrogación, nos menciona que representa solamente un carácter. Solamente un carácter. Es decir, que yo puedo colocar una palabra, pero a diferencia del anterior, solamente me va a representar un carácter. ¿Cómo es esto? Si yo pongo matar y pongo un asterisco, digo un signo de interrogación, solamente me va a complementar la búsqueda una letra más. Por ejemplo, matará, acá hay una. Y por ejemplo, mataré, aquí está. En una me está completando la A y en otra la E. Vamos a ver si matará con acento en la A. ¿Qué otra palabra por aquí encontramos? Mataré, mataré, matará, etcétera, ¿no? Entonces podemos colocar diferentes letras solamente para complementar nuestra búsqueda. Si yo le pongo matará, pues vamos a ver qué nos puede colocar. Matarán, aquí nos busca, matarán. Por ejemplo, vamos a ver si nos encuentra otra palabra que termine, que comience con matará. No, creo que no, ¿verdad? Creo que nada más nos aparece con esta definición, ¿verdad? Ahí está, nada más nos aparecen con esta terminación, ¿ok? Ahí tenemos varios resultados, pero esto nos ayuda a poder encontrar más información, ¿ok? Automáticamente, ¿ok? Porque nos está dando como resultado las palabras, por ejemplo acá, matarás, ¿verdad? Ya nos está agregando la S, o matarán, nos está agregando la N. Entonces son dos búsquedas distintas, pero que el signo de interrogación representa solamente un carácter o una letra. Puedo colocarla igual al principio, al final o donde yo quiera. Por ejemplo, si yo le pongo matar y le pongo un signo de interrogación y le pongo atar, entonces me va a colocar matar, ¿no? Vamos a ver si nos encuentra otra palabra que termine con atar. Creo que no hay. En las búsquedas no nos sale ninguna palabra que termine con atar. Este es un ejemplo, son ejemplos, ¿ok? Vamos a ver si encuentro otra palabra. No, creo que no. Creo que, acá hay una, ¿no? Datar, ¿no? Acá. Entonces nos está buscando, pero ahora al inicio, igual si yo la pongo el signo de interrogación en el intermedio, igual me va a salir como resultado la información. Muy bien, el siguiente está interesante. Por ejemplo, yo puedo colocar ser feliz, ¿ok? Y nota que automáticamente me están saliendo las referencias o información que tienen esa palabra, pero observa algún detalle. Por ejemplo, aquí en esta referencia de informe de países me está colocando ser, y muy aparte en ese mismo párrafo se encuentra feliz. Aquí por ejemplo se encuentran juntos, pero aquí por ejemplo se encuentra feliz, se encuentra muy independiente de ser feliz. Por ejemplo aquí nos muestra ser, aparte ser feliz. Por ejemplo aquí solamente nos muestra feliz, aquí nos muestra ser y mucho más abajo feliz. Por ejemplo aquí feliz y hasta abajo ser. Entonces están en diferentes posiciones y también pueden estar al revés. Por ejemplo, primero la palabra feliz, como en este caso, y luego la palabra ser. Están en diferente orden. Pero ahora, si yo utilizo el siguiente comodín o comando, que son las comillas, es frase exacta. Nos va a buscar exactamente en ese mismo orden las palabras que estoy colocando. Forzosamente. Ya no a la inversa o en el mismo párrafo o en diferentes ubicaciones, sino tienen que estar, en otras palabras, pegadas, ¿no? O en esa misma orden en cómo se encuentran en la búsqueda. Por ejemplo, aquí nos pone ser feliz, ser feliz, ser feliz. Si yo bajo, ser feliz, ser feliz. Ya están juntas o pegadas esa expresión. Entonces nos está buscando todas las referencias que digan ser feliz. Es en ese mismo orden, en esa misma sincronía, nos está buscando como resultados cuando se encuentren en esta parte. ¿Ok? Esa es una manera en cómo nosotros podemos buscarlo con las comillas. Vamos a ir con el símbolo del et. El símbolo del et es este. Y normalmente se encuentra con la tecla Shift, que es la tecla que se encuentra con una flechita hacia arriba, y también
con oprimiendo la tecla simultáneamente, la tecla del número 6, porque ahí está el símbolo del et. El símbolo del et, de acuerdo a lo que nos da la información, es una expresión y, como si buscáramos esta palabra y esta palabra, o forzosamente esta y esta. Entonces yo voy a colocar Dios, y símbolo del et, y puedo colocar dioses. Y entonces me va a colocar Dios y dioses. Tienen que estar las dos palabras, no importa en qué orden, pero tienen que estar. Tienen que estar. Mientras que las anteriores es a lo mejor, por ejemplo, en el símbolo de frase exacta sin las comillas, si no pusiéramos nada, por ejemplo, si yo coloco esto, quito el símbolo del et. Entonces aquí nos va a colocar Dios, perdón. Ahí está. Permítanme. Es Dios y dioses. ¿Vale? Perdón, así es la búsqueda. Entonces aquí nos está saliendo expresiones, pero nota que aquí, por ejemplo, aquí no hay dioses, solamente nos está buscando las palabras que empiezan con Dios. Aquí también, aquí por ejemplo también, pero aquí por ejemplo sí hay dioses y Dios, ¿vale? O sea, en la misma referencia están las dos palabras, pero en otras nada más hay una. Pero si queremos forzosamente que estén las dos palabras en nuestras referencias, tenemos que colocar el símbolo del et. Y entonces ya va a colocar Dios y dioses. Por ejemplo, aquí nos está saliendo Dios, dioses y Dios. Aquí también dioses y Dios, etcétera. Y si yo entro en alguna de estas, por ejemplo, enderezamos, forzosamente aquí viene la expresión dioses, aunque no venga en el resultado principal. Por ejemplo, aquí no vienen dioses, pero vamos a ver en Deuteronomio, vamos a darle clic. Y oh sorpresa, también aquí viene la expresión dioses. Obligatoriamente, necesariamente tienen que estar esas dos palabras en nuestras búsquedas. ¿Okay? Son palabras que nosotros podemos colocar y que forzosamente tienen que estar en nuestras búsquedas. ¿Vale? Ese es el símbolo del et o el símbolo i. Muy bien. Vamos con la siguiente símbolo, que es la pleca. La pleca normalmente sale cuando escribimos o colocamos al gr más el número 1. Normalmente así sale. Cuando presionamos al gr y después colocamos el número 1. Es el símbolo de la pleca. La pleca sirve como símbolo de la O. Es decir, como si nosotros colocáramos, ok, búscame dioses o Dios o santo. Búscame referencias que tengan estas tres palabras. No es necesario que estén las tres. Puede estar una o la otra o la otra. Entonces voy a colocar Dios, mi símbolo de la pleca. Voy a colocar dioses, mi símbolo de la pleca. Y voy a colocar santo. Entonces estoy colocando tres palabras. Por ejemplo, aquí me está saliendo Dios. Aquí me están saliendo Dios. Acá también, aquí también. Muy bien. Me están saliendo, por ejemplo, aquí por ejemplo me está sacando santo, ¿no? En esta referencia me está sacando santo. Un poquito más abajo, aquí hay santo y también hay Dios. Aquí hay dos dioses. Aquí hay santo. Acá hay santo y Dios. No hay ninguno que diga dioses. A ver si ahorita encontramos uno. Como resultado. Santo. Acá hay otro, por ejemplo. Aquí nada más hay puro Dios. Dioses. Por ejemplo, dioses, dioses y dioses. Y no aparece ni Dios ni santo. Pero vamos a buscar. Aquí está. Por ejemplo, aquí nos aparece Dios y aquí nos aparece santo. Entonces, puede ser o una palabra o la otra o la otra. Tienen que estar en nuestra referencia, sí o sí. ¿Vale? Entonces, lo va a encontrar, por ejemplo, aquí dioses o santo. Dioses o santo. Etcétera, ¿no? Y así nosotros podemos encontrarlos rápidamente. Acuérdate. El símbolo de la pleca nos va a permitir colocar una O, como si nosotros escribiéramos Dios o dioses o santo, ¿no? Va a buscar las tres palabras. Suponiendo que yo quiero buscar un tema y, por ejemplo, no me acuerdo bien qué es lo que decía, pero sí me acuerdo de tres palabras, o cuatro, o cinco, o una que tal vez tenga, o dos. Entonces yo tengo que poner, a ver, búscame
referencias que tengan esta palabra o esta palabra, porque yo me acuerdo que estaban, cualquiera de las dos estaba, pero no me acuerdo en qué orden, pero estaban esas palabras. Y entonces nos van a salir los resultados de esas palabras. Seguimos con el siguiente símbolo o comando o comodín, que es el símbolo de admiración. Este sale colocando la tecla Shift y oprimiendo el número 1. Y ahí está el símbolo de admiración. El símbolo de admiración nos permite para decir no. Es decir, no quiero que venga esta palabra en mi referencia. No quiero que venga esa palabra. Y entonces, por ejemplo, puedo buscar sangre, pero no quiero que venga la palabra glóbulos. ¿Ok? Ahí está. Me está colocando las referencias que tengan sangre, pero no las que tengan glóbulos. La palabra glóbulos. Entonces nada más me está buscando las referencias que tengan la palabra de sangre, pero está negando o está quitando las referencias que contengan la palabra glóbulos. Solamente me está dejando las que tengan la palabra sangre. Acuérdate, el símbolo de admiración significa no. ¿Ok? Entonces quiero que escriba sangre, pero no glóbulos. Por ejemplo, otra. Podemos colocarle padres, pero no quiero que diga o que exista la palabra en mi búsqueda familia. ¿Ok? No quiero que salga. Entonces solamente me está saliendo las palabras que tengan, o las referencias, perdón, que tengan la palabra padre, pero no que tengan la palabra familia, ¿vale? En la referencia. Y ahí ustedes pueden verlo, no viene en ninguna parte la palabra familia. ¿Ok? Entonces son referencias que no vienen la palabra familia en la búsqueda. Muy bien, ese es el símbolo de interrogación. Vamos con el último, que son los símbolos de paréntesis. Vamos a colocarlos. Está. Los símbolos de paréntesis nos dicen que es la agrupación o agrupa combinaciones de palabras. ¿Esto qué es? Agrupa palabras de diferentes temas, ejemplo, en diferente orden, pero siempre tienen que estar. Por ejemplo, voy a poner esposa y 2 hijos, pero también quiero que tenga feliz. Entonces, si yo le doy clic, me está agrupando y entonces está sacando. Por ejemplo, en esta referencia está la referencia de la I. Aquí está la I, aquí está hijos, aquí está 2, etcétera, ¿no? Aquí está esposas, aquí está 2, aquí está la palabra I, aquí está la palabra feliz y aquí está la palabra hijos. Están en diferente orden, pero nota que esas palabras, no importa el orden, se encuentran dentro de la referencia. Entonces se encuentra esposas, tiene que encontrar la letra I, tienen que encontrar la palabra 2, la palabra hijos y la palabra feliz. Todas esas palabras las va a encontrar. Si yo agrego, por ejemplo, se me ocurre ahorita, y pongo hijos o hijo, más bien, va a encontrar que tengan eso. Aquí, por ejemplo, está esposas y 2 hijos y feliz. ¿Vale? Entonces ya te diste cuenta que la referencia se está achicando. Se está achicando porque me está encontrando referencias que contengan forzosamente todas estas palabras que yo tengo aquí. Esposa y 2 hijos, feliz, hijo. ¿Sale? Entonces todas esas palabras las tiene que encontrar en la referencia. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo agrego aquí hogar. Me faltó la paréntesis. Lo puso automáticamente. Hogar. Entonces ahora ya me achicó una referencia. ¿Ya te diste cuenta? Ya me quitó una referencia. ¿Te das cuenta? Ahí nos está quitando automáticamente esa referencia la que estaba. ¿Por qué? Porque esta referencia anterior no tiene la palabra hogar. Pero en esta sí tiene esposa y 2 hijos. Feliz, hijo, hogar. ¿Vale? Entonces practícalos y este es el símbolo de la agrupación o combinación de palabras que sí o sí deben de estar dentro de la referencia. A lo mejor me acuerdo de esta palabra y me acuerdo de este orden de estas palabras. Entonces las agrupo
Pongo mis diferentes palabras que yo me acuerdo y me va a salir mi referencia. Repásalas, analízalas, practícalas y si tú tienes dudas puedes dejármelo debajo de los comentarios. Si tú tienes alguna duda o otras formas de poder ocupar estos comodines o comandos o símbolos, déjalo debajo de los comentarios para que podamos beneficiarnos. Yo soy el profe Obed, muchas gracias por ver este excelente tutorial y si tú me lo permites nos podemos volver a ver en otro video, pero no sin antes recordarte compartirlo para que más personas puedan verlo, suscribirte y darle like para que así pueda haber más videos como estos. Nos vemos en la próxima. Espero te haya encantado este video. Si fue así, no se te olvide regalarme muchísimos likes. Si eres nuevo o nueva, son completamente bienvenidos. Solamente denle clic al botón redondo para que se suscriban. Y no se les olvide checar mis últimos videos. Recuerden que los enlaces a mi página y mis redes sociales están debajo. Yo soy el profe Obed y les mando un gran abrazo, cerebros.